Bueno, el día de hoy salió publicado un nuevo libro de el que quizás sea uno de los periodistas más importantes de Estados Unidos, Bob Woodward. Bob Woodward fue fundamental en el caso de Watergate y el libro que está publicando el día de hoy tiene que ver con lo que está ocurriendo en la Casa Blanca de Donald Trump. Nada menos y nada más se titula Fear, miedo. Y hay muchas cosas que hablar sobre este libro, pero además también quiero decirle que la semana pasada The New York Times publicó un artículo de opinión anónimo titulado "Yo soy parte de la resistencia interna de la administración de Trump", donde decía que varios funcionarios de la Casa Blanca le mienten, le quitan los papeles a Donald Trump, etcétera, como una manera de controlar los arranques de este presidente amoral que tiene Estados Unidos. Para analizar ambos temas se encuentra con nosotros nuestro experto en materia internacional, Mauricio Mechoulam. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Pues sin duda grandes temas. Grandes temas. Hay muchos ángulos por donde abordar. Mira, yo traigo un análisis que escribí y traté más o menos de repartirlo en 6 puntitos distintos, los vamos conversando. Pero mira, primero, definitivamente no es la primera vez que suceden diferencias al interior de una administración o que hayan, no sé, posturas distintas. Lo que pasa es que aquí lo que hemos vivido en los últimos 18, 20 meses es una intensidad, una frecuencia y un nivel de estas diferencias que realmente lo hacen anormal. Nunca han visto. Y sobre todo las filtraciones, que ese sería el otro elemento. Sí. O sea, nos hemos enterado a lo largo de estos 20 meses del detalle más mínimo de cosas a través de, obviamente, trabajos periodísticos, pero también a través de filtraciones que han venido surgiendo, ¿no? Entonces eso también al mismo tiempo da validez al trabajo de Woodward, que, bueno, obviamente estamos hablando de un periodista verdaderamente riguroso. Una catedral, ¿no? Del periodismo mundial, yo diría, ¿no? Y que cada trabajo que hace lo hace a profundidad, entrevistas de primera mano, etcétera. Pero si tú sumas lo que se ha filtrado a lo largo de los últimos meses, con lo que publica Woodward, con la editorial del New York Times, y haces un análisis de contraste entre estos distintos elementos, pues obviamente estamos ante información que realmente... Pero ¿cuál es la conclusión? Si tomas todos estos elementos, pues que es un caos. Es un verdadero caos. Es un caos. Ese es el siguiente punto. Sí. Es un verdadero caos. Sí. La concepción que tienen los asesores de Trump es que no está capacitado para tomar determinadas decisiones. Es que yo creo que son las partes más reveladoras. O sea, dice en un episodio que narra Woodward, dice que el secretario de Defensa Mattis lo considera una persona, Trump, de una mentalidad de quinto, sexto año de primaria. Y esa es la persona que tiene que tomar decisiones como, por ejemplo, bombardear, no bombardear, atacar, no atacar, acercarte a los aliados, alejarte de los aliados. Entonces, y dice Mattis, uno no escoge finalmente para qué presidente trabaja uno, pero aquí se empieza a dibujar esta narrativa de que hay un número de personas trabajando en la Casa Blanca con un deber mayor, un deber que rebasa a mi persona, rebasa al presidente, es un deber para con el país. Así por lo menos lo consideran ellos. Y el deber es detener a Trump, parar a Trump, contenerlo, y te lo dice, por ejemplo, la editorial del New York Times. No es que estemos en contra de todo lo que está haciendo, nos parece que efectivamente hay decisiones que son favorables, no es una rebelión desde la izquierda en contra del presidente, hay decisiones favorables, pero estamos aquí trabajando todos los días para detener sus peores impulsos, porque se trata, y en esto coincide lo que dice Woodward con lo que dice la editorial, se trata de una persona que no tiene una brújula moral, que es un mentiroso profesional, o sea, es una persona que está constantemente mintiendo, que no tiene un parámetro moral y que adicionalmente puedes extraer como conclusión, no tiene mucho conocimiento ni acerca de cuáles son los procedimientos de política interna, le interesa. ni tampoco acerca de lo internacional. Sí, es la parte, o sea, no tiene conocimiento de qué se hace con una potencia rival, cómo se contiene, cuándo tienes que actuar mesuradamente. Entonces, tenemos una labor, y la labor es
contener a este presidente, detenerlo de todo este tipo de acciones. Y ahora, sí. No, y lo que me parece fundamental es entender que los tiempos no parecen casualidad. O sea, el hecho de que Woodward publique y que inmediatamente salga primero un previo del libro de Woodward, luego sale la opinión editorial y además estamos justamente a 2 meses de las elecciones legislativas para levantar toda esta discusión acerca de si se invoca o no se invoca el famoso artículo 25. Sí, con el que podrían quitar al presidente. Teóricamente. Teóricamente, porque no está facultado, no tiene las facultades mentales para ejercer ese puesto, ¿no? Pero dice es el propio la autor, enmienda 25. La enmienda 25, pero dice el propio autor, dice, no queremos crear una crisis constitucional. Por lo tanto, estamos trabajando desde dentro para tratar de pararlo en lo que pasa esta especie de tormenta. Obviamente. Ahora, lo que dice Woodward es que eso es una especie de golpe de Estado administrativo. Técnico, ¿no? O sea, que no se están llevando a cabo las decisiones del presidente que fue legítimamente elegido por los norteamericanos. Y esto nos lleva automáticamente al debate que se ha desatado, que a mí me parece un debate fascinante a lo largo de los últimos días. ¿Están en lo correcto o no están en lo correcto los miembros de esta administración que están trabajando activamente en contra del presidente? Cuando digo activamente en contra, es que tenemos que entender de qué se trata. Fíjate a ver, cuenta la anécdota de Gary Cohn. Y yo creo que es de lo más fundamental, ¿no? El presidente exige tener una carta en su escritorio donde Estados Unidos se sale del Tratado de Libre Comercio que tiene con Corea. Y luego aparentemente ocurrió algo similar también con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿No? Entonces, lo que dice el libro de Woodward es que el presidente con la carta en el escritorio llega Gary Cohn, que era su principal asesor en materia económica, y le retira la carta del escritorio sin que el presidente se dé cuenta, y dice Woodward que posteriormente ni siquiera el presidente se percató de que eso había ocurrido. Entonces, lo que dice Cohn es, yo no voy a permitir que el presidente cometa un acto que va abiertamente en contra de los intereses de Estados Unidos. Pero fíjate lo delicado que es, porque eres su asesor económico, no estás siendo capaz de convencerlo y entonces tienes que actuar en su contra, lo que obviamente genera este debate que te estoy diciendo. Hay muchas personas, he leído textos en toda la prensa de Estados Unidos. Es fascinante el tema, el debate. Muchos dicen son traidores. Son traidores. Lo que deberías de hacer es renunciar, o sea, si no estás de acuerdo, renuncia y denuncia lo que estás viendo, pero no puedes actuar en contra del presidente desde dentro. Y otros dicen, no, pues por lo menos hay una resistencia interna que está tratando de minimizar los costos que esto podría traer para Estados Unidos, ¿no? Fíjate cómo lo pone. Lo pone de manera muy delicada la editorial del New York Times. Dice el pueblo, la anónima, dice, el pueblo estadounidense tiene que saber que habemos adultos en el cuarto. Fíjate, y fíjate cómo que el niño hay un hila, niño. Claro. Se hila con lo que dice Mattis, ¿no? Que el presidente tiene una mentalidad infantil. Dice, habemos adultos en el cuarto que entendemos perfectamente bien lo que está pasando y que estamos dispuestos a actuar para que es un debate fascinante porque por otro lado, pues quieras o no, 60 millones de estadounidenses votaron por este señor, ganó el colegio, perdió el voto popular, ganó el colegio electoral. Pero ganó bajo las reglas del sistema estadounidense. Ganó. O sea, es un niño, es un imbécil, es lo que tú quieras, pero es el presidente. Fue electo democráticamente. Exacto, entonces, y hay funcionarios que no han sido electos democráticamente que están contraviniendo las órdenes de ese funcionario. Entonces, es un debate interesante porque también este señor que fue elegido, pues a lo mejor efectivamente no tiene la capacidad para ser presidente, ¿no? Pero aquí uno de los temas fundamentales es, yo me acuerdo mucho las discusiones previas, supuestamente las instituciones de Estados Unidos, es lo que nos decían por lo menos los funcionarios estadounidenses, iban a ser capaces de contener y de prevalecer por encima de este presidente. Hemos visto que no es así, entonces también tenemos que entender que han pasado, repito, 20 meses de gobierno en los cuales estos funcionarios
un poco a partir de la desesperación, se dan cuenta que las instituciones son insuficientes. Bueno, el Congreso que la verdad ahí los republicanos han sido cómplices de este caos de la presidencia de... Y porque además el presidente tiene capacidades ejecutivas importantes. No, sí se podría salir del tratado. Podría salirse del tratado si me toma queda la decisión. un minuto y sí quiero dedicarle un poquito de tiempo a esto. Woodward le pone miedo al libro. Entiendo que porque alguna vez Donald Trump le dijo que el poder era eso, era miedo. El poder es generar miedo. Generar miedo en todos los que te rodean, ¿no? Así es. Esa es la concepción de Donald Trump. Así es. Generar miedo. Ese es yo creo que es uno de los temas más importantes. También su es visión, sí. Su visión de cómo te relacionas con las demás es una visión de imposición. Sí. Yo me impongo ante ti y a partir de ese miedo tú me haces caso. A partir del miedo que te impongo tú negocias conmigo. O sea, primero impongo condiciones, te genero miedo. Ve cómo nos pasó a México. Bueno, el miedo pues de salirnos del Tratado de Libre Comercio. Y una vez a partir de ese miedo, pues de todos vamos a negociar los términos. Es que sí le funciona, Mauricio. Y esto le funciona muchas veces. A veces no, porque luego le sale otra persona, otro actor que no necesariamente piensa de esa forma. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con China. ¿No? Porque una cosa es ser México y otra cosa es ser China, ¿no? Y una cosa, tu amigo Putin. O Corea del Norte, o Kim Jong-un. Sí. O sea, aquí pues tienes personalidades. Hay un episodio también que narra Woodward que dice Trump considera el pleito con Corea del Norte un pleito personal entre él y Kim Jong-un y a ver quién de los dos gana. Sí. En esta concepción de yo te voy a dar miedo. Por cierto, el uso de Twitter para provocar ese miedo. Para provocar ese miedo. Mauricio, muchas gracias. Gracias, Leo. Interesantísimo lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que hay que darle seguimiento en este periodo electoral. Y ese debate de hasta dónde moralmente uno puede conspirar en contra del que fue elegido. Hijo, es un debate histórico. Y es muy delicado porque va contra la institución misma de quien es el presidente democráticamente electo. Así es. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio Mechulam, nuestro experto en materia internacional. Muchas gracias a él y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.